Buenos días, preciosa gente linda, bella, de mi pueblo lindo, de mi pueblo hermoso. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, mi amado, precioso Señor. Gracias porque usted, Señor, no ha dejado de ser. Gracias porque usted está, usted continúa. Usted es el que vive y el que reina por los siglos de los siglos. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Señor, por permanecer, por ser. Gracias. Gracias por su amor infinito. Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amado, glorioso Rey, gracias. 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 Es hermoso. Es hermoso. Hermoso lo sé. Gracias. Gracias. Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo, sé bienvenido. Muévete aquí en medio nuestro, muévete. Muévete, muévete. Gracias. Yeshua, muévete. Yeshua, muévase con poder, con gloria, en medio de esta enseñanza. Use mi voz. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Oh, santo, 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 santo. Gracias. Gracias por su preciosa presencia. Gracias. Gracias, Señor mío. Precioso, glorioso Rey. ¿A quién iré? ¿A quién buscaré? ¿A quién clamaré? Solo usted tiene palabras de vida eterna. Gracias. Gracias por cada uno de sus siervos. Gracias, Señor, gracias. Y entramos en el precioso estudio de la preciosa palabra del Señor, continuando con esta preciosa adoración de fondo. Aquí seguimos, Señor, en su presencia. Precioso Espíritu Santo, usted es el único. Usted es el que toma del Padre, del Hijo, nos da a nosotros. Sea en esta hora usted dándome, sea usted usándome. Úseme, Señor, para su gloria y para su honra. No quiero ser címbalo que retiñe, Señor, ni metal que resuena. Padre, en el nombre de Jesús, yo se lo pido, porque todos clamamos por amor, todos buscamos el amor. Y el verdadero amor solo está en usted, Señor. Cuando estamos con usted y somos amados y recibidos en ese amor por usted, Señor, en esa gracia inunda todo, donde nosotros vamos, donde nosotros llegamos, y vendrán en ese verdadero amor a nosotros, porque será usted que los envía, porque usted también ha obrado y ha trabajado en esas personas y son las que usted envía con ese amor para nosotros. Gracias, Señor. Estamos en el estudio de la primera carta a los Corintios. Hablar en lenguas. Lo que es hablar en lengua. Después de que el apóstol Pablo habla a la iglesia sobre los dones espirituales, ¿ve? Y cuáles debemos procurar. Todos son importantes y todos son necesarios. Y luego habla de que permanecen sobre la fe, la esperanza, permanecen esos tres: fe, esperanza y amor. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Ve? Que por sobre todo está el amor, ¿ve? Que debe haber entre nosotros. Entonces, ahora va a hacer el apóstol Pablo una mayor referencia a lo que es al hablar en lenguas, ¿ve? En la iglesia. Mire que pocas personas a veces se procura buscar hacer tal cosa, hacer tal ritual para recibir el Espíritu Santo y hablar en lengua. Y si no se habla en lengua, no se recibe el Espíritu Santo de Dios. No, eso es uno de los dones. ¿Ve? Mientras hemos recibido, aceptado al Señor Jesucristo y el Señor es nuestro Señor, Él no nos deja huérfanos, somos sellados con las arras del Espíritu de Dios. Ahí recibimos el Espíritu Santo. ¿Ve? Y sobre todo con toda esa imposición. Bueno, ese es otro tema. Pero bueno,
sí recibimos allí de una forma inmediata. Que hablamos en lengua, no hablamos, pero el Espíritu sí lo tenemos. Es importante y es bueno hablar en lenguas. Mire, y aquí lo va a resaltar Pablo, más que incluso todos los demás dones, que el de sanidad, que el de la ciencia, de conocimiento, porque ese es dar conocimiento y que son importantes, claro que sí. Que las de la sanidad, porque trae sanidad a los cuerpos, ¿ve? Pero miren, el hablar en lenguas es hablar en lenguas angelicales, es hablar con los ángeles, es traer esa verdadera, esa voluntad intacta del Padre al pueblo. ¿Ve? ¿Tú sabes lo importante que es eso? Saber la perfecta, buena y agradable voluntad por el habla. Venir esas lenguas directas del cielo para que me vengan a hablar a mí, y al que las interpreta, en verdad son súper, es súper. Y a veces no se le da la importancia entre el pueblo de Dios ni entre a las iglesias. Eso es más importante, porque es más importante conocer la voluntad de Dios para mi vida, así tal cual, literal desde el cielo, que la sanidad de mi cuerpo, porque mi cuerpo un día realmente va a quedar en nada. ¿Ve? Pero es más importante yo hacer la voluntad del Padre aquí y conocerla tal cual como es. ¿Ve? Está también en su palabra, pero el Señor, en su momento que la estemos necesitando con ansias, con esa necesidad urgente, y venga directa del cielo, oír, que pueda ser oír, que lo oigamos. Entonces, ahora leo su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo de Dios. El hablar en lenguas. Seguid el amor. Mira cómo empieza. Termina el capítulo 13 diciendo el apóstol, el Espíritu de Dios por medio del apóstol, que el mayor de ellos es el amor, y continúa el capítulo 14 desde el versículo 1. Seguid el amor. O sea, no hay nada más. ¿Quién es el amor? La encarnación del amor de Dios es Cristo Jesús. Seguid a Cristo. Seguid el amor. Seguid a Cristo. Cristo es el amor. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profetices, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Ve? El que profetiza, la profecía es para edificación, exhortación y consolación. Para eso es la profecía. Cuidado que te van a profetizar, es que tú vas a hacer esto y debes ir a hacer lo otro y debes... No. La profecía debe tener esas tres condiciones. ¿Ve? La verdadera profecía que viene del cielo es cuando el don, esa persona de verdad es profeta, que lo tiene, que ha sido el don que el Espíritu de Dios le ha dado, debe tener eso. Dice, el amor no... Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Edificación, exhortación y consolación. ¿Ve? Por el Espíritu, mire lo que es la diferencia. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres. El que habla en lengua habla a Dios. Y son lenguas espirituales. ¿Ve? Pero el que profetiza sí habla a los hombres. La profecía es para los hombres. Y es de edificación, de exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Ve? Cuando hay la interpretación. Cuando no hay interpretación es para uno mismo con Dios. ¿Ve? Pero y la profecía sí es para toda la iglesia, pero tiene que ser edificación, exhortación. ¿Ve? Tiene que tener esas tres condiciones. Edificación,
exhortación y consolación. El que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros y hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas no producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces. ¿Cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? O si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diréis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablasteis al aire. O sea, si no hay quien toque la flauta, que le dé ese sonido melodioso a la flauta, a la trompeta, sino que suena por sí sola, es un címbalo que retiñe, es un metal que resuena. ¿Ve? Entonces, es esto. ¿Cómo es que si hablase en lenguas, es como esos instrumentos que se tocarían solo? ¿Ve? Entonces tiene que haber alguien que lo interprete, tiene que haber alguien que pueda decir para edificación de todo lo que está hablando esa persona en lengua, si no es para sí mismo. Entonces, ¿ve? ¿Puedo darme a entender lo que está diciendo el apóstol aquí, haciendo la referencia con los instrumentos musicales? Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué aprovechará si no os hablase con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no diesen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se tocaré con la flauta o con la cítara? O si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diréis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablasteis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues ya anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Procuremos abundar en todos los dones, pero para edificación de la iglesia, no para yo mostrarme, ni para yo saber, no, para edificación de la iglesia, para el bien de todos. ¿Ve? Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lenguas extrañas, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Ve? Queda sin fruto mi entendimiento y el entendimiento de los demás. Y sería como un extranjero. Para mí misma y para los demás. ¿Ve? ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. ¿Ve? Entonces siempre procurando por el bien de todos, no para mí misma. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. ¿Ve? O sea, él habla en muchas lenguas, él sabe muchos idiomas, pero él habla el que le es entendido para todo, porque él va a edificar la iglesia, porque él es un siervo de Cristo, trabaja para Cristo. ¿Ve? Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Ven lo que ve? Y en el video anterior vimos en capítulo 13 de Corintios, de Primera de Corintios, que ahora hablamos como niños, pensamos como niños. ¿Ves? Fui como niño, pero ahora soy ya como hombre. Entonces eso. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. ¿Ves?
No seamos como niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia. O sea, en la malicia, en pensar las cosas, ahí debemos ser como niños. ¿Ve? Pero maduros en el modo de pensar. Maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Ve? Las lenguas, mira lo que es la diferencia. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Las lenguas es para los incrédulos. O sea, el Señor se manifestará cuando hay mayor incrédulos en lengua. Pero cuando estamos los creyentes, realmente debe haber es profecía. Mira otra condición que debemos tener ojo pelado cuando nos están dando profecía. ¿Ve? Pero para profecía a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran inductos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o inducto, por todo lo desconocido, por todos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o inducto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla algunos en lenguas extrañas, sea esto por los dos o a lo más tres, y por turno uno interprete. O sea, que se haga en orden. Ve, cuando estamos y ya tenemos invitados, hay incrédulos, hay indoctos, hay gente que no conoce del evangelio. O sea, eso, interpretación, las lenguas, solo hablemos entre nosotros mismos, entre dos o máximo entre tres, pero no entre toda la iglesia. ¿Ve? Todo se debe hacer en orden, porque los que entran a decir estos están locos. Pero si ya es la profecía la que se da y se le está diciendo a la persona en profecía cómo es, esa persona sí va a creer. ¿Ve? Entonces, en orden deben hacerse las cosas. ¿Qué pues, hermanos? Dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo e indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre su rostro, adorará a Dios y declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando nos reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua, sea esto dos por dos o lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Si no hay intérprete, no empiece a hablar en lenguas. ¿Ve? Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Y si algo les fuese revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. Mire, es en orden todo, incluso la profecía, es en orden, está diciendo aquí el Señor. Hágase en orden. La profecía, el hablar en lengua, si hay intérpretes, si no hay, realmente no hable para sí mismo. ¿Ve? Y los profetas, máximo también tres, deben hablar. No que todos profetizan. Todos no. ¿Ve? Entonces, y si algo le fuese revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, no que el espíritu de profecía coge en desorden, no.
están sujetos al profeta. ¿Ve? Entonces, si yo veo que otro se levanta y que tiene seguimiento a lo que el espíritu de profecía me dio a hablar, pero yo debo callar porque hay otro que va a hablar. ¿Ve? Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estáis sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, conozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Sí? Hágase todo, el hablar en lenguas y el profetizar. En lenguas y el profetizar, hágase todo decentemente y en orden en la iglesia. ¿Ves? Padre, gracias. Gracias, Señor, gracias. En ese entonces, Señor, también lo que concluimos aquí con las mujeres, porque todavía en ese entonces, Señor, las mujeres no tenían voz ni voto. Eso lo sabemos por la historia. Ese sería tema de otro momento. Pero en estos momentos, la gracia de Dios nos toma a todos, mujeres, hombres, niños, todos. El Señor, en Él se cumplió todo, en el Señor Jesucristo. Se ha cumplido todo. Gracias, Señor. En su nombre, Jesús. Amén, amén y amén.